Dios les guarde. Estamos en este segmento meditando en los nombres de Dios. Vamos a analizar ahora el nombre de Dios como el Creador, Él. Viendo la palabra de Dios, leemos en primer lugar las tres líneas, estrofas de Génesis del 1 al 3. Aquí vamos a encontrar, si profundizamos un poquito en este estudio, el verdadero nombre, la naturaleza y la presencia misma de Dios. No solamente como el Dios creador, sino también como el sustentador y también como la palabra de Dios. Y voy a leer Génesis del 1 al 3 y dice: al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Analizando estas tres estrofas de la palabra de Dios, vemos que en Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La manifestación de Dios en primer lugar como el creador se manifiesta en este momento. Y la traducción de la palabra Dios en hebreo es El. O sea, al principio Él, o Dios, creó los cielos y la tierra. Dios en primer lugar es un ser creador poderoso, que su bendita presencia aquí en nuestra vida, en este lugar, es el que crea todas las cosas, Dios como creador. Y si analizamos de la segunda estrofa de la palabra de Dios, vemos aquí: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una segunda manifestación de Dios para nosotros, para su creación, es esto mismo, del Espíritu de Dios. Y vemos otra faceta de Dios en este momento, que es el Espíritu de Dios. La tierra estaba totalmente desorganizada, estaba en un cataclismo, estaba oscura, estaba vacía, estaba totalmente en caos, como dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La segunda manifestación de Dios es un Dios, el Espíritu de Dios, es aquel que comienza a ordenar, a organizar el universo, el mundo entero. Y en tercer lugar, miramos a Dios en una manifestación de aclararlo todo, de descubrirlo todo, de que Él puede tener control sobre todo. ¿A través de qué? A través de un instrumento que Dios utilizó para hacer toda esta creación. ¿Cuál es ese instrumento sino su palabra, su voz? Porque la voz y la palabra de Dios lo aclara todo. Y en este momento vemos la manifestación de Dios como el que aclara, o sea, como la luz. Porque tenemos la manifestación de Dios para aclarar las cosas y para hacernos entender dos cosas que se proyectan a una sola, que es en primer lugar la luz y en segundo lugar la palabra. Ambas cosas, la luz y la palabra, nos aclaran y ordenan todo en nuestro corazón y en nuestra vida. La presencia de Dios como creador, la presencia de Dios como el espíritu organizador de todas las cosas, y la luz de Dios, que es su palabra que nos aclara. Bueno, exactamente con estas mismas palabras se encuentra el primer evangelio. Esto es en el comienzo de Génesis del Antiguo Testamento, y podemos ver nosotros en el libro en el Evangelio de Juan 1:1, que dice la misma intención o el mismo pensamiento, pero con otras palabras. Ahora, en primer lugar, le pone al Hijo, o sea, la palabra, y dice Juan 1:1. Así como leemos Génesis 1:1, ahora leemos Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Exactamente igual como leímos en Génesis, sino que con otras palabras, porque en este momento, en el principio era el Verbo. En Génesis dice: y hágase la luz, y la luz fue hecha. En este momento la luz es el Verbo, es la palabra, lo que aclara. Y aquí en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, o sea, era la luz, era la palabra de Dios.
Esto nos aclara tanto. Y aquí en el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. O sea, la luz que el Padre proyectó al comienzo es la presencia misma de Dios, del Verbo que aclara todo. Y esto lo aclara aquí en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Esto debe y tiene que ser aclarado en nuestras vidas. Cuando Dios nos hace a nosotros, cuando nosotros nacemos en este mundo y en esta vida, toda persona que nace con una oscuridad, porque no hay una claridad en su vida acerca de Dios, porque el hombre está separado de Dios. Y eso dice en Corintios 1:17, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni les puede entender, porque esas deben ser discernidas espiritualmente. El hombre no nace creyendo en Dios. La manifestación de Dios se ve y se pone en el corazón de las personas que tienen necesidad de acercarse a Dios. Y ahí viene la creación de Dios. Y dice el rey David, dice, crea en mí, después de haber pecado, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto. Y Dios es aquel Dios creador que va a crear exactamente en nosotros un corazón recto en el momento que nosotros nos acercamos a Él. Génesis 1:1, y Dios creó los cielos y la tierra. Y de la misma manera, Dios crea en nosotros un corazón y por consiguiente y a continuación Dios se manifiesta en nosotros como el Espíritu Santo, el ordenador, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él comienza por medio del Espíritu Santo a ordenar toda nuestra vida. Nuestra vida se pone en orden porque el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre nuestro corazón en nuestra vida. Y viene luego de eso la luz de Dios a través de Jesucristo que nos aclara todo a través de su palabra y a través de su luz. Ahí está Génesis del 1 al 3. Dios es el que aclara todo. Dios es la manifestación de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. Vemos muchos ejemplos. El rey David, si yo me voy un momentito al libro de Samuel, vemos como Samuel se aferra a Dios de una forma total y completa. Por ahí cuando estaba huyendo de la persecución que estaba contra él, cuando le perseguía el rey Saúl. Una de esas llega a su pueblo, a Siclar, y mira que los amalecitas habían destruido todo. El corazón de David era una total angustia junto con los demás, porque al ver quemado todo, él y los 600 hombres que estaban con él tenían una angustia tremenda, un dolor intenso, estaban totalmente dolidos, angustiados y estaban afligidos. ¿Por qué? Porque habían quemado su casa en Siclar y habían destruido todo y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Entonces él en la palabra de Dios dice que se fortaleció en Dios, y voy a leer en Samuel, en 1 Samuel 29:6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus esposas, por sus hijos. Entonces David se fortaleció en Jehová, su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, ¿debo ir? Y el número 8, David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estas personas, los pondré a alcanzar. Y Dios le dijo, sí, síguelos. Le siguió David, le rescató, porque él se refugió en el poder de Dios, en él, porque Dios como creador está con nosotros. Y voy a acabar con una porción de la palabra de Dios que se encuentra aquí en el libro de segunda de Pedro, y voy a leer 5, el número 6, y dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él será la gloria. Nosotros debemos confiar en el Creador, en Él, el Dios de toda gracia y de toda misericordia, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.